Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre coevolución y interacciones entre parásitos y hospedadores. Comienzo con unas generalidades sobre parasitismo y luego me concentro en lo que va a ser adaptaciones y contraadaptaciones en hospedadores y parásitos de cría. Parasitismo, una definición general, es que es una interacción en la que un organismo, el parásito, obtiene nutrientes de uno o de unos pocos individuos que suelen denominarse hospedadores. Van a encontrar otras traducciones como hospederos, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y los parásitos causan algún tipo de daño al hospedador. Lo más común es una infección o una enfermedad, pero generalmente no causan su muerte, o al menos no la causan en forma inmediata. Algunos se transmiten en forma directa y otros necesitan vectores. Caso más conocido es el dengue, el virus del dengue o el Trypanosoma cruzi. Una clasificación muy general es que hay microparásitos que son pequeños, generalmente intracelulares, y que se multiplican al interior del hospedador. Y en esos casos, en general, el indicador que se tiene en cuenta es la prevalencia, es qué proporción de la población está infectada. Mientras que con los macroparásitos, que suelen vivir sobre el cuerpo o alojados en las cavidades corporales del hospedador, ahí no solamente es importante la prevalencia, o sea, qué frecuencia de la población está infectada, sino también la intensidad, o sea, cuál es el número de macroparásitos que tiene un hospedador en particular. Pero yo les decía que en la clase de hoy vamos a concentrarnos en parásitos de cría, o también llamados parásitos sociales. Y el parasitismo de cría es una forma de biología reproductiva en la que algunos individuos, los parásitos, ponen sus huevos en nidos de otras especies. En el caso del parasitismo interespecífico de cría, podría ser la misma especie en el caso del parasitismo intraespecífico de cría. Y este hospedador es el que provee cuidado parental para los huevos y para las crías parásitas. Y en esta diapositiva tienen tres ejemplos. En la parte superior lo que tienen son hormigas esclavistas. Es una de las ejemplos que suelen mencionarse así como casos extraños dentro de lo que es interacciones entre especies. Las hormigas esclavistas básicamente hacen raíz a hormigueros de otras especies y se roban las larvas y las pupas. Esas larvas y pupas son llevadas al nido de la especie esclavista, y en ese nido emergen los adultos, tienen un imprinting, generalmente olfativo, y pasan a funcionar como si fueran obreras de la especie esclavista. Y hacen todas las tareas que hacen las obreras, pero en este caso no reciben beneficios en términos de fitness indirectos, porque se trata, no solamente no están emparentadas, sino que se trata directamente de otra especie. Incluso estas hormigas esclavas participan en raids que organizan la especie esclavista para robar pupas de otros hormigueros de su misma o de otra especie. El segundo ejemplo es el pez bagre, cuckoo fish, que muchos peces tienen desarrollo de las larvas en el interior de la boca, o sea, proveen la protección de sus crías, incorporando los huevos a la cavidad bucal, en donde se desarrollan sin riesgo de ser depredados. Este pez cucú, cuando ve a individuos de la especie hospedadora que están desovando, lo que hace es, va y comienza a desovar al mismo tiempo que se come los huevos de la especie hospedadora. El hospedador rápidamente reacciona e incorpora todos los huevos que puede a la cavidad, y incorpora junto con los huevos de su propia especie los huevos del pez parásito. Estos huevos tienen un periodo de desarrollo más corto que los huevos del hospedador, y una vez que eclosionan, se comen a los huevos
del hospedador, con lo cual básicamente el hospedador termina criando alevinos del pez parásito. Y el tercer dibujo corresponde a algo que obviamente llamaría la atención de cualquiera. Si uno ve a un individuo de una especie dándole de comer a un individuo de otra especie, bueno, inevitablemente tiene que concluir que algo raro está pasando. Y esto fue el primer reporte sobre parasitismo de cría, aparece en la literatura con Aristóteles, pero probablemente Aristóteles se haya limitado a reproducir cosas que ya se conocían. Entonces, yo voy a concentrarme en interacciones entre parásitos interespecíficos de cría en aves. Y simplemente para darles una idea de frecuencia de este tipo de estrategia reproductiva, está presente en unas 100 especies de aves, ¿no?, de las aproximadamente 10.000 especies que están descritas y que podemos asumir que existen. Raramente se descubre una especie nueva, generalmente son reordenamientos dentro de un género a partir de nuevas filogenias. Estas 100 especies están en distintos grupos, y cuando uno hace la filogenia de las aves, lo que llega a la conclusión es de que el parasitismo evolucionó en forma independiente al menos en 7 oportunidades. En 3 oportunidades en los cucús, en la familia Cuculidae, una en los indicadores de miel, vamos a ver algunos ejemplos, una en Vividae, que es una familia que está en África, una vez en los tordos del Nuevo Mundo, y vamos a hablar también sobre tordos, y una vez en patos, en la familia Anátidae. Y este es un caso particularmente interesante, porque todas las demás especies, las otras, las que sean 100 menos una, son aves nidícolas, aves que nacen con muy poco desarrollo y tienen un periodo extenso de desarrollo dentro del nido, en el cual reciben cuidado parental por parte de los padres, o los padres, digamos, adoptivos en este caso. Pero el pato de cabeza negra es una especie nidífuga. Una vez que eclosiona, como ocurre con otras especies de patos o de pollitos, el pichón es prácticamente independiente, y en este caso lo que hace el pichón una vez que eclosiona es salta al agua y lleva una vida totalmente independiente, no solamente de sus padres biológicos, sino de sus padres adoptivos. O sea que, si ustedes recuerdan, cuando yo hablaba de desarrollo y de los experimentos de tipo Kaspar-Hauser, bueno, este sería el mejor ejemplo natural de una especie que no tiene contacto durante su desarrollo, no solo con individuos de su especie, sino con individuos de la especie que incubó sus huevos. Entonces, yo les decía recién que el parasitismo en cuclillos evolucionó en forma independiente en al menos 3 oportunidades, y esto es otro ejemplo. Yo les mostré, cuando vimos la evolución del canto en aves, cómo uno, a partir de una filogenia, mapeando sobre una filogenia molecular, que es lo que es más frecuente en este momento, mapeando algún carácter comportamental, podemos de alguna manera inferir si eso evolucionó en forma independiente en una o en varias oportunidades. Y lo que tienen aquí indicado con azul y con marrón un poco más oscuro son especies de la familia Cuculidae en donde hay parasitismo de cría interespecífico. Entonces uno podía plantear, digamos, que la explicación más parsimoniosa para, digamos, que coincida, digamos, esta filogenia molecular con el carácter bajo análisis, sería que aquí, en este ancestro, digamos, fue uno de los eventos de evolución del parasitismo intraespecífico. Este fue otro evento, ¿no? Y este fue otro evento independiente. Uno siempre puede plantear, bueno, que en realidad el ancestro a toda esta familia era parásito interespecífico, pero eso implicaría que ese carácter debió perderse en varias oportunidades, más que, digamos,
el número de veces en las cuales se postula que apareció. Entonces nos quedamos con la hipótesis de que apareció al menos en 3 oportunidades en forma independiente. Entonces, la estructura de la clase de hoy va a ser analizar el proceso coevolutivo entre hospedadores y parásitos, y en todas las especies que se ha estudiado, el parasitismo de cría reduce el éxito reproductivo del hospedador de distintas maneras. Vamos a ver algunos ejemplos. Y esto genera una presión de selección que favorece la evolución de defensas antiparasitarias. Es decir, cualquier mutación que dé lugar a una defensa, y definimos defensa antiparasitaria como comportamientos que reducen el impacto del parasitismo, cualquier comportamiento que reduzca el impacto del parasitismo y que evoluciona en respuesta a una presión de selección del parasitismo, o que en la actualidad es mantenido por una presión de selección que proviene del parasitismo. Entonces, cuando decimos que favorece, en realidad lo que estamos diciendo es que si surge una mutación, va a haber una selección positiva. Ahora, en la medida en que surjan comportamientos, digamos, defensas antiparasitarias en el hospedador, esto va a generar una presión de selección sobre el parásito que va a favorecer que evolucionen contradefensas. Estas contradefensas, a su vez, van a generar una presión de selección por nuevas defensas y así sucesivamente, y tenemos una situación de coevolución o carrera de armamentos. Entonces, vamos a ver posibles defensas y posibles contradefensas. ¿Cuál es la primera línea de defensa de un hospedador? Bueno, evitar que el parásito acceda al nido, ¿no? Eso lo puede lograr a través de reconocer y agredir diferencialmente a individuos de la especie parásita. ¿Cuál es la contradefensa del parásito? Bueno, tener un comportamiento elusivo, evitar ser detectado, tener resistencia a ataques, ¿no? Y tener una puesta rápida de huevos. La puesta de huevos en aves lleva bastante tiempo, del orden de los minutos, mientras que ustedes van a ver algunos videos, la puesta de huevos de un ave parásita generalmente ocurre en segundos. O sea, una ave parásita, digamos, fue seleccionada para poner huevos mucho más rápidamente que una especie que tiene todo el tiempo del mundo para poner su huevo en su nido. La segunda línea de defensa es discriminar entre los huevos y los huevos parásitos y rechazar a los huevos parásitos, ¿no? Esto implica que, de alguna manera, el hospedador o aprende cómo son sus huevos, o tiene una imagen, digamos, tiene una imagen mental de cómo son sus huevos que puede ser innata o aprendida, ¿no? Esta es la situación más común. Una regla que se ha planteado, pero que es muy poco frecuente, es la regla de discordancia, que rechace, digamos, el huevo distinto, pero en general lo que se ve es que si uno reemplaza todos los huevos del hospedador menos uno por huevos parásitos, sigue rechazando los huevos parásitos y no el huevo propio. O sea que de alguna manera sabe cómo son sus huevos, ya sea porque lo aprendió o porque de alguna manera viene de fábrica con esa información. Bueno, ¿cuál es la contradefensa que presenta el parásito para un hospedador que discrimine y rechace huevos, parásitos? Producir huevos miméticos, de alguna manera producir huevos lo suficientemente parecidos a los del hospedador, de manera tal que al hospedador se le dificulta discriminar entre sus huevos y los huevos parásitos. Si esa segunda línea de defensa falla, bueno, queda una tercera línea de defensa, que es discriminar y o no alimentar o expulsar del nido a pichones parásitos. ¿Cuál es la contradefensa? Producir pichones que sean miméticos, ya sea en coloración o en vocalizaciones. Entonces, lo que vamos a ver es ejemplos de estas defensas contra defensas, y en primer lugar, yo lo que les voy a mostrar es un pequeño video. Esto está filmado en la Reserva del Destino, entre Magdalena y Punta India. Deben ser las 5 de la mañana, y lo que ustedes tienen aquí es un nido de calandria. Esa es una hembra de tordo entrando, y ahí llega el dueño del nido, que no está muy contento.
Ahora tienen la misma filmación desde arriba. Había 2 huevos en el nido. Hay. Tres huevos. 2 huevos. O sea que en estos videos ustedes lo que vieron es el comportamiento de parasitismo, o sea, cómo una hembra llega y en forma subrepticia, como un kamikaze, se zambulle en el nido de calandria, cómo la calandria, digamos, ataca, digamos, en forma violenta a esa hembra, pero cómo estos ataques, digamos, no logran impedir que la hembra parásita ponga su huevo, y luego cómo el hospedador reconoce en ese momento el huevo parásito y lo elimina. Esto no siempre ocurre, pero en este menos de un minuto ustedes tienen, digamos, una secuencia de parasitismo con defensas y contradefensas, o sea, cómo la hembra parásita resiste el ataque, cómo tiene puesta rápida de huevos y cómo el hospedador ataca al parásito y rechaza el huevo parásito. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la especie que ha sido más estudiada. En realidad hay el cucú europeo, el cuclillo común, Cuculus canorus, es la especie que ha sido más estudiada. Y yo voy a hablar en la primera parte sobre esa especie y luego voy a hablar sobre los tordos parásitos, que es el otro grupo que ha sido muy estudiado. Otras adaptaciones sobre las cuales no voy a extenderme, pero que en general presentan las especies parásitas de cría, no todas presentan todas estas adaptaciones, pero bueno, son adaptaciones que han sido estudiadas en especies parásitas de crías, es las especies parásitas, a diferencia de una especie que construye su nido, tiene que encontrar nidos de hospedadores. Esto implica reconocer cómo son sus hospedadores, encontrar esos nidos, y luego tiene que monitorear esos nidos para sincronizar su puesta con la del hospedador. Porque si los huevos son puestos antes, el hospedador en general los rechaza, y si son puestos después, van a eclosionar más tarde que los huevos del hospedador, y eso implica diferencias en tamaño corporal y menor capacidad para competir por alimento. Entonces, lo que se ve es que las especies parásitas, al menos en el género Molotrus, presentan un mayor desarrollo del hipocampo y tienen una mayor memoria espacial, y eso está asociado con el sexo que busca nidos. En especies donde solo las hembras buscan nidos, las hembras tienen un mayor hipocampo. En especies donde hembras y machos buscan nidos, hembras y machos tienen mayor hipocampo que especies no parásitas. Los huevos tienen una cáscara más gruesa, ¿no? Lo cual implica mayor resistencia a la rotura. Cuando digo una cáscara más gruesa, me refiero a una cáscara más gruesa que lo que ustedes esperarían por alometría. Es obvio que una especie más grande produce huevos más grandes, y huevos más grandes tienen una cáscara más gruesa. Pero si ustedes corrigen por masa corporal, lo que ven es que las especies parásitas tienen una cáscara más gruesa que lo que ustedes esperarían para una especie de ese tamaño corporal. Cuando parasitan, la hembra parásita remueve o destruye, digamos, por picoteo y perforación, huevos del hospedador. Esto implica reducir la competencia que van a tener los pichones parásitos con los pichones del hospedador. O sea, de alguna manera, por decirlo, digamos, yo dije que no proveen cuidado parental las hembras parásitas. Bueno, el único cuidado parental, entre comillas, que proveerían sería eliminar competidores de sus pichones. Los huevos parásitos tienen un periodo de incubación más corto que el que esperarían para un huevo de ese volumen, ¿no? En el caso de los cucús, son preincubados en el oviducto, el huevo permanece 48 horas en el oviducto y ya sale de alguna manera preincubado. Los pichones parásitos en algunos casos eliminan físicamente a los pichones del hospedador, y en los casos en que compiten por alimento, tienen pedidos de alimento mucho más intensos que los pichones del hospedador. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien, sigo entonces. Entonces,
Dije que iba a hablar un poco sobre cucús, que es el grupo más estudiado. Son 57 especies parásitas, 54 del Viejo Mundo, 3 del Nuevo Mundo. Y algunas especializaciones que tiene el cuclillo común, el cucú común. Tienen puesta rápida de huevos, segundos versus minutos. Cuando parasitan, remueven un huevo del hospedador, generalmente lo ingieren. Los huevos son preincubados en el oviducto durante 1 o 2 días. En este caso ponen huevos más pequeños que lo que ustedes esperan por alometría, y esto tiene que ver con que parasitan hospedadores más pequeños, y si pusieran el huevo que corresponde por alometría, el periodo de incubación sería más extenso que el del hospedador. Entonces, de alguna manera, producen huevos más pequeños, ¿no? Y esos huevos son miméticos a los huevos del hospedador. Y cuando eclosionan, los pichones parásitos tiran del nido a los huevos o pichones del hospedador y quedan solos en el nido. Entonces, yo les voy a mostrar ahora primero 4 fotos y luego un videíto. Esta es una hembra de cucú removiendo un huevo del hospedador. Este es un pichón de cucú recién eclosionado, todavía no abrió los ojos y se maneja para tirar del nido los huevos, todo lo que está en el nido, pueden ser huevos o pichones. Este es un pichón de cucú, unos días, tendrá 8 días, 9 días. Y esta foto, que es la que les había mostrado al principio, que claro, cuando uno ve esta foto dice, ¿cómo puede ser que esta especie no se dé cuenta que este pichón no es su pichón, sino pichón de otra especie? Y bueno, y ese es uno de los problemas para el cual no tenemos una buena respuesta. Entonces les muestro un video. Ahí tienen una hembra de cucú removiendo un huevo y lo traga. Y van a ver cómo ahora acomoda la cloaca en el nido, y al tiempo que remueve un segundo huevo, van a ver que se infla un poco y pone su huevo. En realidad no vemos que lo ponga, pero créanme, pone el huevo. Ahí está inflándose y poniendo el huevo, ya está. Segundos. Y se fue. Este huevo más grande, muy similar en coloración, es el huevo parásito. Este es el hospedador, que como ven no se parece en nada al parásito. Y esto es lo que ocurre un par de semanas después, 12, 13 días después, eclosiona el huevo del parásito. Y lo primero que hace el huevo del parásito es tratar de expulsar, en realidad expulsar, todo lo que está dentro del nido. O sea, este es un pichón que tiene menos de 24 horas. Y se maneja para vaciar el contenido del nido, que generalmente son huevos del hospedador, o eventualmente puede ser algún pichón del hospedador. Queda solo en el nido, monopoliza todo el alimento que proveen los padres, y unos días después, 10 días después, tienen a esta bestia adentro del nido, monopolizando el alimento que normalmente, digamos, consumirían 4 o 5 pichones del hospedador. O sea que básicamente el hospedador tiene éxito reproductivo 0, digamos. Y en estos casos, digamos, en general lo que se observa en especies que disminuyen mucho el éxito reproductivo del hospedador es que la frecuencia de parasitismo es baja. O sea, no sería estable un sistema, digamos, de este tipo en donde la frecuencia de parasitismo fuera muy alta. Mientras que en especies en donde el hospedador puede producir pichones propios junto con los pichones parásitos, si bien produce menos pichones propios, bueno, en esos casos podemos tener frecuencias de parasitismo altas. Van a ver el ejemplo al final de esta clase, frecuencias de parasitismo que en algunos casos pueden llegar al 80, 90 o incluso 100%. Entonces, yo les mencioné en algún momento que existía
mimetismo, que una contraadaptación del parásito era producir huevos miméticos. Aquí tienen 4 hospedadores distintos del cucú común, y este es un huevo de cucú, este es un huevo de cucú, este es un huevo de cucú, este es un huevo de cucú. Uno diría, bueno, claro, deben ser huevos puestos por hembras de cucú en distintas regiones. No, estos están, digamos, estos nidos por ahí están a cientos de metros, están en la misma región geográfica. O sea que en la misma región geográfica tienen hembras de cucú que producen huevos miméticos para la especie A, otras hembras que producen huevos miméticos para la especie B, otras para la especie C y otras para la especie D. Y la pregunta obvia es cómo hace una hembra de cucú para poner un huevo mimético con la especie que va a parasitar. Entonces yo le hago esta pregunta a ustedes. No pretendo que me la contesten completa, es algo que conozcan la respuesta, pero ¿por dónde empezarían o sea, qué tipo de ideas se les ocurre como para explicar esto? O sea, ustedes llegan y encuentran este fenómeno. Bueno, ¿cómo lo pueden explicar? Puede ser una especie de espe- especiación en simpatría de varias subespecies de cucús. Bien, podría ser, pero en realidad no tenés especiación en simpatría. Es la misma especie. Podría ser. Eso sería la solución más fácil. Tenés distintas subespecies con aislamiento reproductivo entre ellas y cada subespecie se especializó en un hospedador. Pero no, son la misma especie. Yo la verdad que desconozco cómo es el tema de la producción, los mecanismos de producción de huevos, pero si se diera por alguna diferencia de alimentación para que las cáscaras se parezcan a las de sus hospedadores. Pero eso implicaría que la hembra que parasita la especie A debería tener una dieta distinta de la hembra que parasita la especie B, etcétera, Se me etcétera, ocurrió etcétera. algo. A ver, Puede ser que, o sea, hay varios anenos para el color de huevo, y en esa región, esos fueron los 4 anenos seleccionados porque son útiles, ¿no? Para ese cucú en ese lugar, porque te permite parasitar distintos. Y medio que ahí es como prueba y error, ¿no? Porque capaz te pone huevito blanco en el nido azul y ese no prospera, esa, pero los que son azules sí. está bien. Vos incorporás un elemento que está bien, que es que si una hembra pone un huevo que no es mimético, el hospedador probablemente lo rechace. Eso efectivamente es así. Los hospedadores rechazan huevos que no son miméticos. Pero en general las hembras no se equivocan y ponen, la hembra que produce este huevo lo pone en nidos de este hospedador, y la que produce este huevo lo pone en nidos de este hospedador. Bueno, yo no voy a hacer muy larga la historia, les voy a contar una interpretación sencilla, probablemente sea una versión edulcorada, o es una versión edulcorada, si a alguno le interesa le puedo dar más detalles, pero básicamente lo que se plantea es lo siguiente. Uno, ustedes saben que en aves el sexo heterogamético es la hembra, o sea, así como en mamíferos el sexo heterogamético es el macho, en aves hablamos de ZZ y ZW, el sexo heterogamético ZW es la hembra. Entonces, se postula que las características del huevo estarían determinadas por el cromosoma W de la hembra, por lo que serían herencia materna. No habría aporte genético paterno. No hay evidencias directas para el cuclillo, pero sí para otras especies no parásitas. Lo segundo que se plantea es que las hembras aprenderían a cuál hospedador deben parasitar mientras están en el nido por un proceso de imprinting filial. O sea que si yo nací en el nido de la especie A, cuando sea adulta busco para parasitar la especie A. De esto hay algunas evidencias experimentales directas y otras indirectas. Lo tercero es lo que ya se dijo, que los hospedadores rechazan los huevos de cuclillo que no son parecidos a los propios. Lo que están haciendo es una selección normalizadora. O sea, entonces, si lo que tenemos es
una hembra que nace en el hospedador A, y el hospedador A, que rechaza huevos no miméticos, no rechaza, es porque el huevo es mimético. Si esa hembra, digamos, cuando crece, digamos, busca a ese hospedador para parasitar, y los huevos que produce son iguales a los que tenía su madre, bueno, lo que tenemos es un proceso que nos permitiría explicar esto sin necesidad de recurrir a subespecies. O sea, lo que tenemos son razas hospedador específicas. ¿Y por qué no hay especiación? Porque los machos actúan justamente, digamos, homogeneizando, digamos, a esas distintas razas hospedador específicas. O sea que ustedes esperarían encontrar diferencias genéticas en herencia materna, pero no en herencia nuclear. Esperarían que genéticamente fueran similares a nivel ADN nuclear, pero que a nivel ADN mitocondrial presentaran diferencias, distintos haplotipos mitocondriales. ¿Queda más o menos clara esta explicación? Yo ahora voy a ir a las pruebas a favor de este tipo de explicación. ¿Pero quedó claro más o menos el mecanismo general? Sí, perfecto. Lo único, como que el segundo ítem puede haber sido en origen, ¿no? Los hospedadores rechazan los huevos, no son parecidos. Como que el Bueno, origen tenía que haber sido así. sí, vos asumís que existían hospedadores que rechazan, digamos, huevos. O sea, a ver, uno podría imaginar que un hipotético escenario evolutivo es que tenés una especie que pone huevos, digamos, o sea, que es generalista a nivel individual. O sea, yo hablé de, a ver, un parásito especialista es el que utiliza una única especie, un parásito generalista es un parásito que utiliza muchas especies. Ahora, puede haber un parásito generalista, el cucú es un parásito generalista a nivel poblacional, pero a nivel individual, cada hembra utiliza una única especie de hospedador. Entonces, si vos tenés una especie especialista, o sea, un parásito que utiliza un solo hospedador, vos esperarías que haya coevolución específica. Acá lo raro es que justamente el cucú era generalista. Entonces, de alguna manera, la coevolución específica se produce dentro de estas razas hospedador específicas. Pero sí, lo primero que uno esperaría es un hospedador que rechace huevos que no son miméticos, y si vos tenés un proceso de imprinting filial y esas hembras parásitas, cuando son adultas, buscan poner huevos en el hospedador que las crió, bueno, están dadas y tenés que la herencia, digamos, de las características del huevo es materna, bueno, podrías tener un escenario que te lleve a este tipo de situación. Les muestro evidencias. Cómo ver si la herencia, o sea, si las características del huevo tienen herencia, digamos, materna, o sea, están los cromosomas sexuales o es herencia, digamos, autosómica. Este es un trabajo correlacional. Básicamente lo que se hizo con la base de datos de los Great Teats, los Parus Major en esta estación biológica de Oxford, analizaron características de los huevos y tomaron 3 características: intensidad de las manchas, desde muy poco intensas hasta muy intensas, cómo se distribuían, si estaban en un extremo o distribuidas uniformemente, y el tamaño de las manchas, desde muy pequeñas hasta más grandes. O sea, estas son características arbitrarias, definieron scores, digamos, desde muy poco 1 hasta mucho 5, y le pidieron a un montón de observadores que clasificaran los huevos, sin saber, digamos, le dijeron, bueno, la regla es esta, clasifiquen los huevos. Y después lo que hicieron fue correlaciones entre los huevos de una hembra con los de su madre, con los de su abuela materna y con los de su abuela paterna. ¿Qué esperarían ustedes para el caso en que la herencia esté asociada al cromosoma W? ¿Dónde esperarían correlación y dónde no esperarían correlación?
esperarías correlación con los de la abuela y la madre, ¿Qué abuela? materna. Materna, no paterna. Claro. Bueno, eso es lo que les muestra esta tablita. Esto es intensidad, esto es distribución, esto es tamaño, madre-hija, madre, abuela materna, madre, abuela paterna. Alguno dirá, sí, pero los R son medio una porquería. Sí, es cierto. O sea, estamos hablando de P's recontra significativos, pero R's de 3, o sea que, o de 2. Pero bueno, de alguna manera, si fuera herencia autosómica, ustedes no esperarían correlación alguna entre madre e hija o entre madre y abuela materna. Este es un tipo de evidencia a favor de que la herencia de las características del huevo está en cromosomas sexuales. La segunda premisa que yo les planteaba es que había un imprinting, digamos, del parásito con sus padres adoptivos que determinaba las preferencias que iban a tener esas hembras como adultas por un determinado hospedador. Aquí lo que se hizo fue experimentos en donde se criaron en cautiverio individuos de una especie. Esta especie era eran, en realidad, lo que trabajan es con esta especie Vitua chialiviata, que es el parásito, y las crían en nidos de 2 hospedadores. Bengalís es uno, Firefinch es el otro, y cuando son adultas, testean sus preferencias y ven si prefieren parasitar en nidos de bengalís o en nidos de Firefinch. Y lo que vieron es que las que fueron criadas en la especie de bengalís prefirieron, en 6 casos, bengalís, en 0, Firefinch, y las que fueron criadas en nidos de Firefinch prefirieron en 0 casos bengalís, en 8 Firefinch. El N es chico, pero este G cuadrado les da significativo. O sea que de alguna manera uno podría decir, bueno, no es gran cosa, pero es el único trabajo experimental en donde se muestra que una hembra que fue criada en un hospedador, cuando es adulta, prefiere ese hospedador. Obviamente, si esto lo quieren hacer a campo, se complica porque tendrían que seguir a una hembra, al menos hasta el primer evento reproductivo, y encontrar dónde pone sus huevos. Esto está hecho en una situación experimental en donde trabajan con especies que se reproducen, tanto el parásito como el hospedador se reproducen en cautiverio, y entonces pueden testear las preferencias de las hembras parásitas una vez que llegue el momento de elegir hospedadores. La otra manera es indirecta, ¿no? Esto que ven acá es una red de haplotipos. Yo les dije que, digamos, si esto fuese así, como yo les planteé, que una hembra parásita tiene un imprinting con su hospedador y utiliza a esa especie cuando es adulta, básicamente lo que estamos diciendo es que la hija usó el mismo hospedador que la madre, el mismo que la abuela, el mismo que la bisabuela, con lo cual ustedes tienen linajes de hembras que están utilizando un mismo hospedador. Ese es un proceso cultural, porque lo que tenemos ahí es imprinting. Ahora, uno esperaría que en esos linajes se acumulasen diferencias en la herencia materna, es decir, en el ADN mitocondrial. Entonces, uno lo que puede hacer es secuenciar un fragmento de ADN mitocondrial y ver si existen distintos haplotipos, ¿no? O sea, distintas secuencias de ADN de ese fragmento asociadas a los distintos hospedadores. O sea, uno esperaría que el linaje que utilice el hospedador A tenga, por ejemplo, para la región de región control del ADN mitocondrial, bueno, tenga un determinado haplotipo y la que utilice el hospedador B tenga otro haplotipo. Entonces, lo que uno hace es toma huevos o pichones, toma una muestra de ADN de huevos o pichones del parásito en el hospedador A, en el hospedador B, en el hospedador C, analiza los distintos haplotipos y construye una red de haplotipos, que es este gráfico horrible que tienen acá, en donde cada uno de los cuadrados representa un haplotipo. Esto GB es por Gran Bretaña 1 hasta Gran Bretaña 17, y esto es por Japón 1 y Japón 2. Y los
Las pelotitas que están adentro de los cuadrados son distintos individuos que tenían ese haplotipo. Y los colores indican si provienen, distintos individuos parásitos, si provienen del hospedador A, del B o del C. Y lo que pueden ver es que de alguna manera hay una coincidencia, digamos, que un haplotipo, digamos, generalmente está restringido a una especie de hospedador. Bueno, no es, digamos, tal vez la estructura más intuitiva, pero ustedes lo que hacen es poner a prueba si la distribución de haplotipos entre hospedadores es al azar. Si rechazan la hipótesis nula, es una evidencia indirecta de que hay razas hospedador específicas. Y de estos hay muchos trabajos hechos en distintas especies parásitas que básicamente han encontrado el mismo patrón, que especies parásitas que son generalistas a nivel especie, a nivel individual, son especialistas. Es decir, que encuentran haplotipos parásitos asociados a una especie hospedadora. Esto mismo se hizo con los indicadores de miel, que es otra especie parásita. Aquí los parásitos utilizan hospedadores que nidifican en cavidades, con lo cual el color no es informativo, porque hay oscuridad dentro del nido, y lo que se vio es que las hembras que parasitan distintos hospedadores, tienen huevos más parecidos en tamaño y en forma a los del hospedador. O sea, básicamente, digamos, lo que tienen ustedes acá es el volumen, el tamaño del parásito y el volumen del hospedador, y lo que encuentran es que hembras que utilizan hospedadores más grandes ponen huevos más grandes, y hembras que utilizan hospedadores más pequeños ponen huevos más pequeños. Esta sería la recta que implicaría el ajuste perfecto, y esta es la recta que observan, pero la hipótesis nula sería que pusieran el mismo tamaño de huevo para todos los hospedadores. Y aquí lo que tienen es la forma. Generalmente la forma se calcula dividiendo el eje menor, digamos, del huevo por el eje mayor. Y también esta sería la relación perfecta, o sea, huevos con valores más altos son huevos más redondeados, huevos con valores más bajos son huevos más elongados. Y lo que se ve es que estas especies que utilizan, esta especie parásita que utiliza distintos hospedadores, ajusta tanto el tamaño como la forma de su huevo, y asociado a estas diferencias hay una estructuración genética. O sea, hay diferencias genéticas a nivel ADN mitocondrial, pero no a nivel ADN nuclear. Entonces, este es un poco para contarles cómo se puede llegar a mimetismo, digamos, de huevos entre el parásito y el hospedador en especies que son generalistas, es decir, en especies que están utilizando a nivel especie varios hospedadores, pero lo que se ve es que en general a nivel individual están utilizando un hospedador, y eso, la hipótesis más parsimoniosa, es pensar que existe un mecanismo de aprendizaje de cómo es el hospedador a través de un proceso de imprinting del parásito con la especie que lo cría. Y esto es simplemente para mostrarle estos indicadores de miel, familia Indicatoridae, tienen pichones que una vez que nacen se dedican a eliminar físicamente a los pichones del hospedador, o sea, son ciegos, pero cada vez que tocan algo lo atacan, y básicamente lo que hacen es no logran eliminar los huevos del nido, pero sí matan a los pichones del hospedador y quedan solos en el nido. Algo parecido ocurre con una especie de cuclillos que tenemos en Argentina, el crespín tapera nevia, que mata a los pichones del hospedador y queda solo en el nido. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si el hospedador tiene defensas antiparasitarias? Bueno, hacemos experimentos de parasitismo artificial. Fabricamos huevos
y vemos, colocamos el huevo en el nido y vemos si ese huevo permanece o es removido por el hospedador. Hoy es relativamente económico tener microcámaras, con lo cual uno puede filmar el evento de rechazo. Antes era menos común y lo que se hacía es se visitaba el nido diariamente y se veía si el huevo permanecía o desaparecía. Entonces, yo modifiqué la teórica que subí ayer, la acabo de subir nuevamente, había una tabla en inglés, la pasé al español para que se entienda un poco mejor. Este es un resumen de un montón de experimentos que hicieron Nick Davis y Mike DeBrook en un trabajo clásico, en donde hacían parasitismo experimental con huevos no miméticos, ¿no? Y lo que tienen en la columna de la derecha es el porcentaje de nidos en los que el huevo modelo fue rechazado. El huevo modelo es el huevo con el cual ustedes hacen el parasitismo experimental. Generalmente son huevos de yeso, hoy se fabrican con una impresora 3D, y uno coloca el huevo y se fija si fue rechazado o no. Si permaneció 5 días en el nido, se lo considera aceptado. Si desapareció, se considera rechazado. Bueno, fíjense que si parasitan con huevos miméticos, solamente el 3% es rechazado. Mientras que con huevos no miméticos de la especie 1, de la especie 2 o de la especie 3, el porcentaje de rechazo es mucho mayor. O sea que de alguna manera están viendo que acepta huevos miméticos, rechaza huevos no miméticos. Si el parasitismo se hace con huevos miméticos, pero ustedes colocan el huevo antes de que el hospedador inicie la puesta, rechaza el 100% de los huevos. O sea, sabe que ese huevo no es de él porque todavía no empezó a poner huevos, por más que el huevo sea mimético. Si parasitan con huevos miméticos, los cucús generalmente parasitan al atardecer. Si ustedes parasitan al amanecer, bueno, pasan de un 3,3% de rechazos a un 46% de rechazos. Si el parasitismo lo hacen después de que presentan junto al nido un modelo embalsamado de cucú, o sea, de alguna manera le están diciendo al hospedador, este huevo está asociado con la presencia de un cucú hace unos minutos, bueno, pasan del 3,3% a casi el 40%. Si usan huevos miméticos pero más grandes, también aumenta la tasa de rechazo. El hospedador se da cuenta contando los huevos. Esta es una de las cosas que se decía al principio, ¿no? Que el hospedador de alguna manera contaba los huevos, veía que había un huevo extra y entonces lo miraba con más en detalle. No, en realidad, si hacen el experimento removiendo un huevo del hospedador o sin remover un huevo del hospedador, los resultados son prácticamente los mismos. Si es con huevos miméticos, es muy baja la tasa; si es con huevos no miméticos, es muy alta la tasa. Entonces, esto de alguna manera les muestra distintas, o sea, mimetismo es buena parte de la historia, pero además hay otras claves de contexto, podríamos decir, ¿no? Cuándo son puestos, horas del día, si detectaron o no a un parásito cerca del nido, tamaño, digamos, que estarían influyendo en la probabilidad de rechazo. Ahora, así como tenemos especies en donde los hospedadores presentan rechazo de huevos, tenemos especies, digamos, situaciones en donde el hospedador no rechaza, digamos, los huevos parásitos. Entonces la pregunta que se hicieron muchos biólogos fue, bueno, ¿por qué no evolucionaron las defensas, digamos, parasitarias? O sea, ¿por qué esos hospedadores no presentan defensas parasitarias? Y se plantearon dos hipótesis. Una, que de alguna manera lo que están planteando es que hay un retardo evolutivo, que en realidad la situación es que estamos viendo una situación relativamente frecuente, una situación relativamente reciente, ¿no? El parásito comenzó a utilizar ese hospedador hace relativamente poco tiempo y el hospedador todavía no desarrolló defensas antiparasitarias. Pero que si tuviésemos la máquina del tiempo y pudiéramos volver dentro de 50, 100 o 1000 años, veríamos que ese hospedador, digamos, finalmente desarrolló defensas antiparasitarias.
sea, básicamente lo que están diciendo es todavía no surgieron las defensas antiparasitarias, pero si le damos tiempo van a aparecer, ¿no? Y se llama hipótesis de retardo evolutivo, evolutionary lag. Perdón, ¿Sí? a un compañero se le cayó el internet y quiere volver a entrar. Ah, perfecto. Un segundo. Eh, voy a aprovechar. Creo que ya volví a entrar. Voy a poner como co-host a Tadeo Aguiar, porque a mí también se me cayó internet hace un rato y no podía volver a entrar. O sea que en caso de que tenga problemas con internet, déjenme entrar. ¿Ya está? Sí, gracias. Bueno, entonces, esa es la hipótesis de retardo evolutivo. La otra hipótesis que se planteó es la de equilibrio evolutivo, que básicamente lo que plantea es que algunas defensas antiparasitarias, por ejemplo, el rechazo de huevos, pueden tener costos. Y esos costos pueden ser iguales o mayores que la ausencia de defensas. Y por lo tanto no serían adaptativos, no aumentaría su frecuencia por selección natural. Es decir, no habría un beneficio de rechazar huevos, porque hay un costo asociado al rechazo de huevos. Por ejemplo, un posible costo es errores de discriminación, que cuando yo rechazo, me equivoco y rechazo un huevo propio, porque los huevos míos y los del parásito son muy similares. Entonces, vamos a ver cómo poner a prueba la hipótesis de retardo evolutivo. Pregunto, a ver si alguno de ustedes, ¿cómo se les ocurre a ustedes poner a prueba la hipótesis de retardo evolutivo si no tienen una máquina del tiempo? ¿Alguno que se anime? Y tendrías que trabajar con alguna especie que avance de generación rápidamente, como Drosophila. Bueno, está bien, pero no hay parasitismo interespecífico en Drosophila. Yo en un momento, no llegué a decirlo en forma completa, pero planteé simpatría histórica, ¿no? O sea, ustedes lo que necesitan para ver que existan coevolución es que haya simpatría entre el hospedador y el parásito. Simpatría histórica, que hayan coexistido durante bastante tiempo. ¿Se les ocurre algo jugando con la simpatría? ¿Pueden hacerse experimentos como exagerando o tratando de hacerle más evidente al hospedador que está siendo parasitado y ver si responde? ¿O todavía no? Como que si tiene la potencialidad de responder o no. En general es 0-1, o sea, una vez que aparece el reconocimiento, reconocen y reconocen bastante bien, y antes no reconocen nada. Ok. Para no hacer muy largo, uno podría jugar con una especie de hospedador que en alguna parte de su distribución tenga una simpatría con el parásito y en otra parte sea alopátrica. O sea, no esté en contacto con el parásito. Ustedes esperarían que presente defensas antiparasitarias en la zona en donde está presente el parásito, pero no esperarían que haya defensas en una zona donde no está presente el parásito. Entonces, lo que hicieron fue trabajar con esta especie, el críalo, que es una especie de cucú que está en España, que parasita a la urraca en España, pero no en Suecia, porque no hay parasitismo en Suecia, porque el parásito está en España y en África, pero no está en el norte de Europa. Entonces hicieron experimentos de parasitismo artificial en 3 sitios. En Suecia, en España, en una zona donde los autores decían que había simpatría histórica, y en otra zona donde los autores decían que la simpatría era reciente. En Uppsala, en Suecia, la situación era de alopatría. Y los experimentos los hicieron con y sin remoción de huevo del hospedador, digamos, esto es con remoción, sin remoción, da lo mismo, y
usaron huevos miméticos, que son las barras grises, y huevos no miméticos, perdón, huevos miméticos, que son las barras blancas, y huevos no miméticos, que son las barras grises. Y lo que tienen acá es el porcentaje de rechazo. Bueno, ¿qué pasaba en Uppsala, donde, digamos, hay alopatría? Bueno, rechazaban 0, o sea, aceptaban todo. ¿Qué pasaba en la zona de simpatría histórica? Bueno, rechazaban, digamos, el blanco era mimético, digamos, rechazaban el mimético y el no mimético aún más. O sea, esto era mimético, pero no tan bueno como para... Hay diferencias de tamaño, o sea, en general los hospedadores acá rechazan huevos que presentan el mismo patrón de coloración, pero discriminan por tamaño. Entonces rechazaban tanto los miméticos, pero más los no miméticos. Y esto fue como para ponerle la cereza al trabajo. En la zona de simpatría reciente, bueno, digamos, rechazaban, digamos, perdón, Guadix es, sí, la zona de simpatría reciente, tenían tasas de rechazo intermedias entre Uppsala y Santa Fe, pero, digamos, rechazaban menos los miméticos que los no miméticos. O sea que este es un experimento que apunta un poco a poner a prueba la hipótesis de retardo evolutivo, y bueno, si mañana en Uppsala llegaran los críalos, uno esperaría que en el transcurso de algunas decenas o cientos de años surgieran defensas antiparasitarias en estas urracas. Y eso justamente es un trabajo, de alguna manera un experimento natural que se hizo con una especie africana, Loceus cuculatus, que fue introducida, digamos, en la isla española, que es donde están Haití y Santo Domingo, en algún momento, ¿no? En África, esta especie es parasitada por varias especies de cuclillos del género Chrysococcus y presenta defensas antiparasitarias, o sea, rechazan huevos parásitos. Más o menos en principios del siglo XIX fue introducida, digamos, como ave de jaula en la española, y lo que se vio es que perdió en el año 82, estos autores hicieron un experimento y se vio que ya no tenía defensas antiparasitarias. O sea que si hacían un experimento de parasitismo artificial, no rechazaba huevos. O sea que esto de alguna manera lo que nos está indicando es que en ausencia de parasitismo se pierde, lo cual es consistente con que hay algún costo de rechazar si no hay una amenaza de parasitismo. El costo sería rechazar huevos propios. Entonces, como que la selección actuó en contra de ese comportamiento. Ahora, en el año 72, entró en esta isla el tordo renegrido, que, digamos, se distribuía en Sudamérica y fue saltando por las islas del Caribe hasta llegar a la española en 1972. Y comenzó a expandirse. Bueno, en el año 98 repitieron el experimento del año 82 y ahora esta especie volvió a presentar defensas antiparasitarias. Es como que ustedes tienen una situación de respuesta secundaria a un antígeno, ¿no? O sea, esta especie tenía el comportamiento de defensa antiparasitaria en África, lo pierde cuando es llevada a Centroamérica, porque no había parasitismo, pero luego se produce, digamos, nuevamente la simpatría con una especie parásita, una especie distinta a la especie que la parasitaba en África, y rápidamente, en el transcurso de 20 años, recupera el comportamiento antiparasitario. O sea que de alguna manera este tipo de experimentos naturales o diseñados nos permiten de alguna manera concluir que en muchos casos la ausencia de defensas antiparasitarias podría deberse a un retardo evolutivo. La otra explicación es la de equilibrio evolutivo, y esto me sirve para volver sobre algo que planteamos cuando fue la clase de mimetismo batesiano. Imagínense ustedes cuáles son las opciones que tiene el hospedador cuando llega al nido. Bueno,
puede mirar un huevo y decir si lo acepta o lo rechaza. El nido puede estar no parasitado o parasitado. Estas son las 4 posibilidades. No está parasitado y acepta o rechaza, está parasitado y acepta o rechaza. Bueno, ¿qué es lo óptimo? Bueno, lo óptimo es que acepte todo cuando no está parasitado, estaría aceptando sus huevos, y que rechace el huevo parásito cuando está parasitado. ¿Qué es lo que no debería hacer? Rechazar cuando no está parasitado, porque estaría rechazando sus huevos, o aceptar cuando está parasitado, porque estaría aceptando el huevo parásito. Ahora, imagínense ustedes que tenemos un hospedador que utiliza tamaño, ¿no? Y que la línea roja lo que les muestra es la distribución de tamaños de huevos del parásito y la curva azul la distribución de tamaños de huevos del hospedador. Bueno, si el hospedador, digamos, imaginémonos que tenemos estas dos distribuciones que tienen cierto grado de superposición. Para aceptar sus huevos, debería utilizar como criterio rechazar todo aquello que esté a la izquierda de 1. De esta manera, estaría aceptando el 100% de sus huevos. Ahora, si utiliza esta regla, está aceptando todos estos huevos parásitos. Todos los que están a la derecha de la línea punteada azul. Si por otro lado quiere maximizar la probabilidad de rechazar huevos parásitos, ¿no?, lo que tendría que utilizar es el criterio de rechazar todo aquello que tiene un tamaño menor, o sea, lo que está a la izquierda de la línea punteada roja. Pero si utilizara esta regla, estaría rechazando el 50% de sus huevos. Entonces, en la medida en que ustedes tengan digamos, en la medida en que esto básicamente es el mimético, este es el modelo, en la medida en que el mimético se superponga con el modelo, hay un problema, en teoría de la información sería señal ruido, hay un problema de que no existe la posibilidad de una discriminación perfecta. Entonces, si rechaza todo, va a tener errores y va a rechazar huevos propios. Y si minimiza rechazar huevos propios, va a terminar aceptando huevos parásitos. Y en la medida en que estas dos normales estén más superpuestas, más difícil va a ser para el hospedador, digamos, discriminar y tener una defensa antiparasitaria efectiva. Entonces, ahí es donde, digamos, uno esperaría que no evolucione el comportamiento de rechazo, simplemente porque este tiene costos que pueden ser iguales o mayores a los de aceptar. Entonces, si les parece, son las 13:03, volvemos a las 13:15 para la segunda parte de la clase, que va a ser sobre coevolución entre el tordo pico corto, que es esta especie, y su hospedador, que es esta otra especie. Así que en 10 minutos volvemos. Si alguno tiene dudas, quedo en línea. Volvemos a grabar. Bueno, en esta segunda parte voy a contar en forma resumida una historia de interacciones entre un parásito de cría especialista, que es el tordo pico corto, Molothrus rufaxillaris, que es una especie que se distribuye en el sur del hemisferio, el sur de Sudamérica. Está prácticamente en buena parte del territorio argentino, desde la Patagonia hacia el norte. Y esta especie utiliza casi exclusivamente a otra especie que el nombre científico es Agelaioides badius y el nombre común es músico. Casi exclusivamente es que hay otros hospedadores alternativos, pero son utilizados en forma esporádica. Aquí tienen una foto de un nido de músico, en donde lo que tienen son huevos del parásito, que son este, y huevos del hospedador, que son estos 4, ¿no? Ustedes pueden ver que los huevos no son miméticos, pero el hospedador nidifica
en cavidades, con lo cual la luz es muy baja, con lo cual a los fines prácticos probablemente le resulte difícil discriminar al hospedador entre sus huevos y los huevos parásitos. A su vez, los pichones del parásito presentan un plumaje que es aparentemente, digamos, mimético con el del hospedador. Aquí tienen un pichón del parásito de 6 días y el pichón del hospedador, un pichón del parásito de 12, 14 días y el pichón del hospedador. Y lo que ocurre es que el parásito, digamos, aproximadamente a los 30 días después de abandonar el nido, comienza a mudar al plumaje adulto. Este es un parásito que probablemente tenga 3, 4 meses, parece un arlequín con parches negros sobre esta coloración de fondo que era similar a la del hospedador, y a los 6 meses adquiere el plumaje adulto. Entonces, desde el principio, y cuando digo desde el principio me refiero a trabajos de fines del siglo XIX, se planteaba que podía tratarse de un caso de mimetismo. Y cuando yo digo aparentemente miméticos, es porque en algún momento yo les mencioné, las aves tienen visión tetracromática, o sea, ven también en el ultravioleta cercano, tienen 4 tipos de conos, mientras que nosotros tenemos visión tricromática y vemos dentro del rango de los 400, 650 nanómetros, las aves ven dentro del rango 350, 650 nanómetros. Entonces, algo que para nosotros es igual, puede ser distinto para, digamos, el sistema perceptual de las aves. Este es un poco lo que les mostraba recién. Este es el hospedador, este es el parásito, adultos, ¿no? Y estos son, digamos, los juveniles del hospedador y del parásito, y la única diferencia es que aquí tienen una pequeña marquita negra que está ausente en el parásito, y si le levantan el ala van a ver unas plumas negras que no tiene el hospedador. En lo demás son prácticamente indistinguibles, ¿no? Y esto es lo que yo les mencionaba, el proceso de muda. El día 0 es el día que eclosiona el huevo, están más o menos 12, 13 días en el nido. Cuando se independizan de los padres adoptivos a los 30 días, en ese momento comienzan a tener pequeñas parches de coloración negra, y luego de 160 días ya presentan la coloración del adulto. Entonces, lo que vamos a ver, acá lo que tenemos es un sistema donde uno esperaría ver adaptaciones y contraadaptaciones, esperaría ver coevolución específica, porque justamente se dan las condiciones que yo les decía que eran las ideales para ver coevolución específica, que tienen un sistema donde hay un hospedador y un parásito. O sea, el parásito es especialista, utiliza casi exclusivamente esa especie, y el hospedador, digamos, es parasitado con una alta intensidad por ese parásito. Entonces, uno esperaría que sea más fácil detectar las defensas específicas y las contradefensas en el parásito. Entonces, una breve descripción del hospedador. Nidifican en cavidades secundarias. Cavidades secundarias es que no las construye él, sino que utiliza otras cavidades. Por ejemplo, huecos en la madera por putrefacción, o porque un carpintero construyó una cavidad primaria. Carpintero me refiero a un pájaro carpintero. O nidos cerrados que son construidos por otras especies, generalmente especies de la familia Furnaridae, que incluye horneros, leñateros, ese tipo de especies. Tiene un tamaño de puesta de 4 huevos. La frecuencia de parasitismo en esta especie, por tordo pico corto, varía entre un 80 y un 100%. Es muy común que todos los nidos estén parasitados, con una intensidad de entre 4 y 5 huevos por nido parasitado. Y además, como si todo esto fuera poco, son parasitados por el tordo renegrido con una frecuencia de parasitismo menor. Ahora, el tordo renegrido no tiene pichones miméticos con el hospedador, mientras que el tordo pico corto tiene pichones miméticos. Entonces esto genera un sistema interesante, porque tiene un hospedador que es utilizado por 2 parásitos, uno especialista que utiliza solo ese hospedador, otro generalista que lo utiliza de la misma manera que utiliza muchos otros hospedadores. El generalista no tiene pichones miméticos, el especialista sí tiene pichones miméticos. Entonces, ¿cuáles son las defensas antiparasitarias
que fueron estudiadas en el músico. Bueno, yo voy a concentrarme fundamentalmente en la última, pero les menciono otras defensas. El inicio de puesta, o sea, el momento en el cual comienzan a poner huevos, es impredecible. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están monitoreando el nido de un zorzal, una calandria, un chingolo, van a ver que hay una etapa de construcción, que hay un momento en el cual el nido está completo, hay una etapa de 2-3 días donde se completa el recubrimiento interno de la cámara de incubación, y luego de esos 2-3 días comienza la puesta del primer huevo. O sea que ustedes visitando el nido todos los días saben que va a empezar la puesta mañana o pasado mañana, porque el nido ya está completo. Si ustedes hacen lo mismo con un nido de músico, pueden pasar 1, 2, 10, 20 días y aparecer o no aparecer huevos. O sea que el inicio de puesta es impredecible por las claves, digamos, que tiene el nido previo al inicio de la puesta. ¿Qué ocurre con ese nido durante esa etapa de prepuesta? Bueno, ese nido es parasitado por el parásito, y los huevos que son puestos antes del inicio de la puesta son rechazados. O sea, el músico rechaza todo lo que es puesto en su nido antes del inicio de la puesta, pero una vez que comienza a poner sus huevos, deja de rechazar. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo es eliminando huevos de la población con esta puesta impredecible. Una vez que comenzó su puesta, acepta los huevos parásitos, salvo que el número de huevos en el nido sea muy grande, ¿no? Sea cercano al doble de lo que es su puesta. Y ahí lo que hace es rechazar el 100% del contenido del nido, sus huevos y los huevos del parásito. Alguno dirá, bueno, pero esto es una tontería, ¿qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja es que de esa manera reduce la intensidad de parasitismo cuando vuelve a poner huevos. No es que evita ser parasitado, sino que reduce la intensidad de parasitismo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y la otra defensa es que no alimentan a pichones que tienen plumaje distinto al de sus pichones. O sea, no los alimentan una vez que abandonan el nido. Y dentro del nido parecerían responder mejor a vocalizaciones de sus pichones que a las de pichones parásitos no miméticos. Entonces, les muestro... Juan Carlos, ¿sí? una consulta. ¿Y Sí. cómo es que reduce? Ya que corto el video. Sí. Sí, pregúntame. ¿Cómo es que reduce el nivel de parasitismo para la próxima puesta? O sea, ¿los padres parásitos están pendientes de lo que le pasa a sus pichones? No. O al menos no hay ninguna evidencia al respecto. Es una cuestión probabilística, digamos. O sea, vos tenés nidos que están muy parasitados, nidos que están poco parasitados. Los nidos que están muy parasitados, el hospedador rechaza toda la puesta. En la segunda puede volver a estar muy parasitado, pero en promedio está menos parasitado que en la que rechazó. Porque vos estás rechazando los casos extremos. O sea, estás eliminando... Imagínate que la intensidad de parasitismo sigue una normal. Bueno, vos estarías rechazando los huevos parásitos en la cola que está a la derecha. Ah, ok, ok. Entonces, sí. Y respecto a la frecuencia del tordo pico corto del parasitismo, dice intensidad entre 4 y 5 huevos. Pero Sí. eso es casi el doble de la Bueno, puesta, ¿no? es casi el doble, claro, pero 4 y 5 huevos es lo que recibe, desde que el nido, o sea, incluye los huevos en la prepuesta más los huevos en la puesta. Los huevos en la prepuesta, o sea, lo que es intensidad efectiva, los huevos que termina incubando son 2, entre 1 y 3. O te diría entre 0 y 4 para tomar los extremos. O sea, eso le deja como huevos extra al parásito. Eso, a ver, vos si tomás una muestra de 200 nidos de músicos, vas a encontrar que en todos tenés al menos un pichón de músico. En algunos tenés 2, en otros tenés 3, en otros tenés 4, y podés tener 1, 2 o 3 de tordo renegrido, de tordo pico corto. Digamos, o sea que en general el músico algo saca.
puede tener menos propios o más propios. Ok, ok. Entonces, básicamente lo que yo les digo, este gráfico lo que les muestra es la probabilidad de que la apuesta sea rechazada, digamos, en forma íntegra. Estos son nidos que tenían 0 huevos parásitos, 1 huevo parásito, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Los puntos indican qué porcentaje de esos nidos tuvieron rechazo completo de la apuesta, ¿no? Y lo que pueden ver es que esto ajusta bastante bien a una sigmoidea. Esta es una regresión logística. Ustedes lo que pueden tener es que, digamos, sea 0, digamos, o sea 1, o sea, básicamente los nidos, o hay rechazo completo de la nidada o no hay rechazo, ¿no? Estos valores intermedios los obtienen porque están puleando nidos que tienen, donde hubo, o sea, mayor frecuencia de nidos con rechazo o menor frecuencia de nidos con rechazo. Pero de alguna manera lo que le está mostrando, el punto de inflexión, es cuál sería la intensidad de parasitismo para el que la probabilidad de rechazo es de un 50%. ¿Y cómo rechazan los huevos? Bueno, la forma en que rechazan los huevos es interesante porque tienen un pico corto que no le permite agarrar los huevos. Este es un músico que está incubando, hay por ahí atrás un huevo que ya rechazó y lo rechaza con las patas. O sea, este es un nido que todavía no estaba en puesta y fue parasitado, y lo que hace el músico es vaciar el nido. Cuando él empezó la puesta y está altamente parasitado, hace lo mismo pero con todos los huevos. Vacía el nido, digamos, y empieza una nueva puesta. ¿Qué logra? Bueno, la intensidad de parasitismo en los nidos que son volcados, ese es el término coloquial que usamos, esta sería la mediana, digamos, de 4 huevos, y lo que se ve es que en el intento, en el reemplazo, digamos, baja la intensidad de parasitismo. La frecuencia de parasitismo sigue siendo altísima, o sea, no es que evita ser parasitado en el nuevo intento, pero reduce la intensidad de parasitismo, y al reducir la intensidad de parasitismo lo que está logrando es producir más pichones propios. O sea, y esto es una defensa antiparasitaria porque básicamente está reduciendo los costos de parasitismo. La otra, y tal vez la más interesante defensa antiparasitaria, es que una vez que salen del nido, los pichones de músicos son alimentados por los padres, los pichones de tordo pico corto son alimentados por los músicos, pero los pichones de tordo renegrido, yo les había dicho que no eran miméticos, dejan de ser alimentados, ¿no? Ustedes lo que tienen acá son proporción de juveniles que sobrevivieron la primera semana después de abandonar el nido. Estos son juveniles de músico, estos son juveniles de tordo pico corto, y estos son juveniles de tordo renegrido. En realidad hay uno que sobrevivió, pero sobrevivió porque lo alimentó otra especie. O sea, estaba muerto de hambre, le fue a pedir comida a individuos de otra especie y logró de alguna manera zafar. Pero los músicos no le dan de comer a pichones que tienen un plumaje distinto y vocalizaciones distintas a las de sus propios pichones. O sea que de alguna manera esta sería, digamos, la defensa antiparasitaria más fuerte. Claro, alguno dirá, bueno, pero esta defensa antiparasitaria llega una vez que salieron del nido y ya pagaron los costos, la mayor parte de los costos del parasitismo. Y sí, digamos, es raro encontrar este tipo de defensas en este estadio. En general son complementarias a defensas en estadios previos. Pero bueno, existe, digamos. Y la pregunta entonces es, ¿qué clave están utilizando para discriminar entre sus pichones y los pichones parásitos? ¿No? Entonces, yo les había dicho que el plumaje del parásito, del tordo pico corto, era aparentemente mimético al de su hospedador. ¿No? Las vocalizaciones de pedido de alimento también son aparentemente miméticas a las de su hospedador, ¿no? Entonces, yo les decía que las aves tienen visión tetracromática, y bueno, puede parecernos miméticos a nosotros, pero no necesariamente ser miméticos. Hay mimetismo vocal, es importante el mimetismo vocal. Entonces,
le voy a contar una serie de experimentos que se hicieron para, de alguna manera, poner a prueba estas hipótesis. Primero, el tema de la coloración. O sea, si ustedes hoy quieren estudiar coloración de plumaje en aves o en cualquier modelo experimental, tienen que tener en cuenta cómo es el sistema perceptual de la especie en cuestión, ¿no? Entonces, para el caso de las aves tienen visión tetacromática. Tienen conos que detectan longitudes de onda por debajo de los 400 nanómetros. Nosotros no detectamos longitudes de onda por debajo de los 400 nanómetros. ¿Cómo se hace para estudiar, digamos, qué ven las aves en un rango en donde nosotros no vemos? Bueno, utilizamos espectrofotometría de reflectancia, que es básicamente un espectrofotómetro con una fibra óptica que emite, digamos, luz en un rango de longitudes de onda, generalmente entre los 300 y los 700 nanómetros, y la misma fibra óptica recibe la luz reflejada. Entonces lo que ustedes tienen es un espectro de reflectancia, o sea, pueden ver cuánto se refleja en cada longitud de onda, ¿no? Y básicamente tienen un espectro de reflectancia. Cuando veamos comunicación voy a avanzar un poco más sobre eso, pero es una manera, digamos, objetiva de ver el color, ver cuánto reflejan las plumas en el ultravioleta cercano, en el azul, en el verde, en el rojo. O sea, yo lo digo en forma discreta, pero cuánto reflejan desde los 350 hasta los 650 nanómetros. Entonces, si nosotros encontramos que están reflejando, digamos, entre los 350 y los 400, y sabemos que las aves detectan esas longitudes de onda, es que hay información de color en el ultravioleta. Y dos especies pueden ser idénticas en el visible nuestro, pero distintas en el ultravioleta. O sea, para nosotros serían miméticas, para un ave no serían miméticas. Entonces lo que este gráfico les muestra es reflectancia. Es un estudio un poco más complicado, pero básicamente ustedes lo que hacen es ver la reflectancia en distintas regiones del cuerpo, ¿no? La corona, la garganta, el pecho, la parte posterior de la rabadilla, digamos, la parte superior de la rabadilla, la parte inferior de la rabadilla, bueno, plumas primarias, cobertoras. Y lo que hacen es hacer los espectros de reflectancia para músico, para tordo pico corto, para tordo renegrido, ¿no? Y las comparaciones, corrigiendo por cómo se supone que procesa el sistema nervioso de las aves esa luz reflejada. Y esta línea punteada, que acá está mal dibujada, debería estar en el 1, lo que, digamos, indica es diferencias que pueden ser percibidas por el hospedador. Entonces, todo lo que esté por debajo de esta línea punteada indica diferencias que no son detectadas por el hospedador. Si ustedes se fijan, lo único que está por arriba de la línea punteada son la barra gris y la barra negra. La barra gris son diferencias entre el hospedador y el parásito generalista, y la barra negra son diferencias entre el parásito especialista y el parásito generalista. Ahora, las barras blancas, que son entre el hospedador y el parásito especialista, y las barras rayadas, que son entre distintos juveniles del hospedador, están por debajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para un músico, la diferencia entre un pichón propio y otro pichón de su especie es la misma que entre un pichón propio y un pichón del parásito especialista. Pero sí puede darse cuenta la diferencia con un pichón del parásito generalista o un pichón del parásito especialista y el parásito generalista. Esto parece un trabalenguas, pero básicamente lo que nos está diciendo es que son miméticos, no solamente ante nuestros ojos, sino ante los ojos del hospedador. Lo otro es ver si las vocalizaciones son miméticas. Y acá lo que hacen es nuevamente un espectrograma. Estos son espectrogramas de un músico, y ahí tienen la vocalización de pedido de alimento de un músico. El segundo corresponde a un tordo pico corto.
es bastante parecido en su forma audible como en lo que sería la forma visual. Y claro, cuando uno ve esto dice, bueno, esto es distinto, y cuando lo escucha, obviamente, se da cuenta que es distinto. Bueno, eventualmente, para convencer a los que no tienen buen oído, pueden hacer un análisis discriminante, y si hacen un análisis discriminante, lo que obtienen es que los triangulitos, que son los pichones de tordo renegrido, quedan separados, digamos, claramente, de los pichones de músico y tordo pico corto, que difieren, o sea, la frecuencia máxima es mayor, difieren un poquitito, pero bueno, los fines prácticos son casi indistinguibles. Entonces, esto nos dice que las vocalizaciones son aparentemente miméticas, pero claro, la pregunta es, ¿tienen el mismo efecto sobre el hospedador una vocalización de su pichón que una vocalización de el tordo pico corto, que una vocalización de el tordo renegrido? Entonces, una de las cosas que sabemos, porque hay muchísimos trabajos, es que los padres responden a las vocalizaciones de sus pichones trabajando más. O sea, un padre que va al nido y tiene pichones que vocalizan más intensamente, entrega alimento con mayor frecuencia. Este es un comportamiento, digamos, bastante razonable. De alguna manera los padres ajustan su esfuerzo al grado de privación, digamos, expresado a través de las vocalizaciones de sus pichones. Vamos a ver cuando veamos comunicación que este es un ejemplo de señal honesta. O sea, los pichones informan a los padres en función de cuán deprivados están. Entonces, uno puede hacer un experimento en donde manipule el comportamiento de los padres, ¿no?, colocándole un pequeño parlantito adentro del nido, y cada vez que entra el padre al nido, hacerle un playback de un pichón extra de músico, un pichón extra de tordo pico corto, un pichón extra de tordo renegrido, o nada. No sé si queda claro el diseño. O sea, tenemos un nido, adentro del nido hay pichones de músico. Cuando los padres van a entregar alimento, una persona que está en una carpa a 20 metros del nido, ve que entra, activa el parlante y le hace playback. ¿Qué escucha el padre? Escucha sus pichones más un pichón extra, que puede ser de la misma especie, del parásito especialista, del parásito generalista, o un control que no tiene playback. Y esto generalmente se hace con un diseño de medidas repetidas, en donde, digamos, el mismo nido pasa por los 4 tratamientos, y el orden de aparición de los tratamientos está randomizado para evitar efectos de orden. En algunos casos va primero screaming o pico corto, luego control, bueno, etc., ¿no? La secuencia es aleatorizada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se le pone un playback de un pichón propio extra o de un pichón parásito especialista extra, aumentan la entrega o entregan más alimento que cuando le ponen el playback de un pichón de la especie no parásita o directamente no le ponen playback. O sea que de alguna manera no solamente son distintas las vocalizaciones, o sea, las vocalizaciones de tordo pico corto son similares a las del músico y producen el mismo efecto. O sea, mientras que las vocalizaciones son distintas y no producen un efecto de aumentar la tasa de entrega de alimento. Este es un experimento bastante tedioso, ¿no? Porque, bueno, hay que trabajar colocando un micrófono dentro del nido, generalmente a su vez hay una cámara que filma, y se hizo un experimento parecido. Son esos experimentos que uno piensa que no va a dar nada, y después resultó siendo mucho más informativo y sencillo. Se tomaron nidos de músicos que tenían entre 9 y 11 días, los pichones tenían entre 9 y 11 días de edad, ¿no? Y lo que se hizo fue hacer un playback, pero en este caso el playback era colocar, a ver si logro
mostrar el video. Acá está el nido, y el nido tenía un parlantito, un parlante externo, y por ese parlante externo se pasaban vocalizaciones que podían ser de un pichón de músico, de un pichón de tordo pico corto o de un pichón de tordo renegrido. Y lo que se veía es cuánto tiempo tardaban los padres en acercarse al parlante, cuánto tiempo estaban cerca del parlante, cuál era el número de adultos que se acercaban. Es una especie que tiene ayudantes en el nido, o sea que puede haber otros adultos además de los padres, y el número de interacciones. O sea, estas no son variables totalmente independientes, pero de alguna manera están dando una idea de cuán atractivo era para esos adultos, digamos, la vocalización. Y los resultados fueron estos. Este es el número de adultos que se acercan al parlante, ¿no? Con vocalizaciones de músico, número de adultos de músico, con vocalizaciones de músico, con vocalizaciones de tordo pico corto, con vocalizaciones de tordo renegrido. Bueno, A es mayor que C, pero B es mayor que A y mayor que C. O sea que de alguna manera la vocalización de un pichón de tordo pico corto atrae más adultos que la de los propios pichones, y obviamente la de los propios pichones más que los de tordo renegrido. Este es el número de interacciones con el parlante, el mismo patrón. El parásito especialista es más efectivo atrayendo adultos que sus pichones, y obviamente los pichones propios más efectivos que los pichones del parásito generalista. Y esto es tiempo cerca del parlante y también el mismo patrón. O sea, yo les decía, no son variables totalmente independientes, con lo cual es lógico que estén correlacionadas, pero esto de alguna manera le da a uno más confianza de que no fue un resultado accidental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por un lado tenemos que, digamos, las vocalizaciones, que el hospedador responde más a las vocalizaciones de sus pichones que a las del parásito generalista, pero lo sorprendente es que parecería ser que el parásito especialista no solamente mimetiza las vocalizaciones del hospedador, sino que es más efectivo, de alguna manera está explotando sensorialmente. Hay algo que vamos a ver más adelante cuando veamos selección sexual que se llama explotación sensorial. Es como que encontró una ventana perceptual a la cual el hospedador es muy sensible y está de alguna manera logrando manipularlo mejor que lo que lo manipulan los propios pichones. Entonces, de alguna manera, para cerrar, digamos, esta clase, o sea, en la primera parte, bueno, analizamos un poco evolución del parasitismo interespecífico de cría y principales adaptaciones al parasitismo de cría, qué tipo de defensas antiparasitarias y por qué en algunos casos podrían no haber evolucionado defensas antiparasitarias. En la segunda parte lo que vimos es un caso particular de interacciones entre un parásito especialista y su hospedador, tratando de mostrar, digamos, cómo van surgiendo defensas antiparasitarias y contradefensas. Y en este caso particular, digamos, lo que tenemos es que los pichones parásitos tienen un plumaje mimético al de su hospedador principal, y el sistema perceptual del músico no puede discriminar entre sus pichones y los del tordo de pico corto. O sea, si volviésemos al ejemplo que yo les daba con las dos normales, que se superponen en mayor o menor grado, la normal que de alguna manera, si pudiéramos expresar las características del plumaje de hospedador y parásito en una única variable, ¿no? Y hiciésemos una distribución de frecuencias, lo que tendríamos que esas normales están muy superpuestas para que el hospedador resulte imposible discriminar entre sus pichones y los pichones del parásito especialista. Y lo mismo parecería ocurrir con las vocalizaciones. Pero sí no tiene dificultades para discriminar entre las vocalizaciones o el color de sus pichones y los del parásito generalista. Entonces, de alguna manera,
con esto terminaríamos el tema de defensas y contradefensas que vimos en la clase pasada y en esta clase, y hoy terminamos un rato antes, así que yo quedo en línea por si hay preguntas o comentarios.